Muy buenos días o muy buenas noches, mis queridos pastores, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Siento la urgencia de hacer este video aquí en Panamá. Estoy solo con unas notas que quiero compartir. Especialmente le quiero dirigir esto a los pastores del Ministerio Mundial Maranata. Pero los principios que voy a compartir con ustedes son factibles para cualquier ministerio, para cualquier pastor. Hay un tema que a mí me inquieta un poco y es el asunto el tema de las finanzas en la iglesia. Es una realidad que es un tema bastante importante y muchas veces no queremos tocarlo porque es un tema que puede ser conflictivo. Pero el reino de Dios funciona con el poder de Dios, con la palabra, con la fe, pero necesita una buena cantidad de finanzas para administrar y para llevar el reino de Dios. Desde la iglesia primitiva, desde el tiempo de Jesús, Jesús tenía una administración financiera para su ministerio. Jesús financiaba a sus discípulos que estaban con él. Jesús tenía un tesorero quien guardaba el dinero, había dinero suficiente para los pobres y también para financiar el ministerio que Jesús hacía. Había mujeres, algunas conectadas con el gobierno, que ayudaban a Jesús con las finanzas para que Jesús tuviera los fondos necesarios. Así que es importante esto. Si nos movemos a la iglesia primitiva, nos damos cuenta que había una bendición de Dios, especialmente por razón de que había una presencia fuerte del Espíritu Santo. Dice que no había necesidad de nada. Es tanto así que dice que traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Había una pureza en la iglesia que atraía la bendición de Dios sobre esa iglesia. No vemos ningún afán por recolección de fondos. No vemos ninguna queja en cuanto a que no hay finanzas para que Pablo vaya a un sitio, para que vaya esto o lo otro. Es un tema que en sí no se trata con el afán que se trata hoy. Si vemos las epístolas, nos damos cuenta de las epístolas, se dan principios de finanzas, de siembra, de cosecha. Y el mismo Pablo nos dice cómo el Señor financiaba la obra y cómo en algunas ocasiones Él escogió para no usar los fondos de la iglesia, del ministerio. Él simplemente, él trabajó con sus manos, no que no tuviera el derecho de no hacerlo. Entonces, yo tengo 41 años en este ministerio y tengo un testimonio intachable en esta área. Y por 41 años he probado los principios que voy a hablar, voy a compartir con ustedes en esta noche. Estos principios me han asegurado a mí que en la iglesia que pastoreé en Chicago por 37 años y en las 3 iglesias que estoy pastoreando aquí en Panamá por los últimos 3 años y medio, he puesto estos principios en práctica y funcionan. Alguien podría decir que funcionaban en Chicago porque estaba en Estados Unidos, el país que la gente cree que fluye leche y miel. Pero no, Dios me trae aquí entonces a Panamá y en Panamá vemos como los principios están funcionando igual. Así que el asunto no tiene que ver ni con país ni con economía. Entonces, me preocupa cuando hay ministerios que siempre están atrasados, que nunca pueden pagar sus cuentas, que siempre tienen un problema u otro, que no hay, que esto o lo otro, y que tienen que entrar muchas veces en un afán para aún tratar de sacar dinero de donde no hay. Bueno, yo estaba orando en esta tarde y tenía una inquietud en mi corazón y yo quiero ahora explicarte porque yo creo que hay problemas financieros en las iglesias y no hay suficiente dinero para hacer lo que Dios nos mandó a hacer.
En primer lugar, yo quiero que cada pastor que me esté escuchando, cuando usted pueda, vaya al espejo. No le eche la culpa a su gente, no le eche la culpa a su administradora, no le eche la culpa a los diezmeros o a los no diezmeros, no le eche la culpa al diablo, a nadie. Yo creo que debemos ser lo suficientemente maduros, ir al espejo y mirarlos nosotros. Nosotros somos los administradores de la iglesia, somos los responsables de tener la fe para que haya suficientes finanzas y recursos para administrar la obra del Señor. Entonces yo creo que la primera razón por la cual no hay suficientes finanzas y no hay recursos para hacer lo que Dios nos mandó a hacer es porque el pastor principal no ha desarrollado la fe en las promesas y el poder de Dios para proveer para su iglesia. Sabemos que Dios dijo, mío es el oro y mío es la plata. Yo soy de la creencia que lo que Dios inicia, Dios financia. Yo soy de la creencia que cuando el pastor está en el monte, como Moisés estuvo en el monte, está en la presencia de Dios, en comunión con Dios. Eso le facilitó que cuando él bajó del monte, hubo el dinero para la construcción. Así que yo creo, mis queridos amigos y hermanos y mis hijos, que sería bueno entonces que usted, pastor, se agarre la correa, cambie su vida de oración, duerma menos, ore más, empieza a buscar todo lo que tiene que ver con fe, todo lo que tiene que ver con la prosperidad del reino de los cielos, y empiece a desarrollar primero en usted las promesas y el poder de Dios para proveer para su iglesia. Si usted no hace eso, ninguno de los otros 6 puntos que voy a compartir con ustedes son factibles, porque todo empieza con la cabeza. La fe principal la tiene el pastor, y esa fe se la pasa a sus seguidores, a sus administradores y a la iglesia. Eso es lo primero. Sí, que el primer responsable es el pastor principal. En segundo lugar, ¿por qué no hay suficientes finanzas en algunas iglesias? Porque hay problemas económicos. No se han enseñado los principios de prosperidad. Y no estoy hablando de simplemente hacer 5 o 10 minutos antes de recoger cada ofrenda, cuando la gente sabe que la mayor parte del tiempo lo estamos haciendo, no para que os prosperen, sino para que ellos suelten más dinero en la ofrenda o en La gente no es tonta, la gente discierne nuestro espíritu. Especialmente si la iglesia está con problemas económicos, se dan ellos cuenta que como que el tiempo de recoger la ofrenda como que se hace un poco más largo para tratar de convencer a la gente. No. Entonces, no se han enseñado los principios de prosperidad, o sea, que no se deben enseñar para recoger más ofrendas, sino que se deben habilitar, deben enseñarse para habilitar a los miembros para que sean más prósperos. Dios no tiene problema en prosperar a su pueblo, en prosperar a su gente. Así que hay que enseñar. Eso indica una disciplina de que hay que enseñar. Claro, hay que enseñar de Jesús, hay que enseñar del Espíritu Santo, hay que enseñar de santidad, hay que enseñar de la segunda venida, hay que enseñar de todo esto. Pero si tú no enseñas a la gente en el área económica, la gente no tiene fe, ni para ellos, ni para la iglesia. Es algo que lo debemos hacer. No importa el ataque que pueda haber en contra del mensaje de prosperidad. Yo no estoy hablando del mensaje de prosperidad ese pervertido que se ha enseñado. Estoy hablando del mensaje de responsabilidad económica y de bendición, que todo pastor es el primero que debe entender, y su vida económica y financiera es la primera que tiene que estar en orden. Porque si el pastor, su vida financiera no está en orden, espiritualmente él le comunica ese reguero a la misma iglesia. Si él le debe una misa a cada santo, como decimos, en su vida personal, eso mismo lo va a transferir a la iglesia y nunca van a salir del hoyo. Así que, lo tercero, la tercera razón por la cual no hay suficientes finanzas en la iglesia, es porque la iglesia no es dadora hacia sus miembros. ¿A qué se refiere, apóstol? Que la iglesia no es dadora hacia sus miembros. Bueno, o sea, la iglesia tiene que ser compasiva y dar. Tenemos los miembros que diezman, que ofrendan. ¿Y por qué si los hermanos están diezmando y ofrendan, se le empieza a cobrar sumas de dinero por el uso de sus facilidades
a los miembros, dadores. Se les cobra por bodas, se les cobra cantidades exorbitantes muchas veces por usar el edificio, se les cobra por funerales y aún por muchas otras actividades. ¿Entiende? Yo no tengo ninguna objeción que pueda haber una cuota saludable o algo razonable para ayudar a los que tienen que limpiar el templo después, o a los que tienen que hacer el sonido o la música. No es problema. Yo me refiero cuando estamos pensando en usar la iglesia, el templo, como una vaquita para sacarle plata, o sea, alquilarlo en una forma, especialmente a los miembros de la iglesia, que son los que dan, que son los que ofrendan. Entonces no se da nada, no se da nada. Iglesias que tienen buses aún de la iglesia y aún así le cobran a la gente por usar los buses, ¿entiendes? O sea, le cobran o sea, y nunca se da nada. Siempre, o sea, la iglesia lo que tiene es un asadón en vez de tener una pala. Y tú sabes qué sucede, querido amigo, querido pastor, el reino de Dios se te cierra, porque el reino de Dios se le abre a los dadores, también se le abre a iglesias dadoras. Considera esto. Te estoy diciendo, a mí me han llamado bobo o tonto, pero a mí me funciona y nunca estoy con problemas económicos, ni en Chicago, ni aquí en Panamá. Y si Dios me mandara a Haití, Dios haría lo mismo, porque Dios es el Dios de los cielos y la tierra. Así que eso es la tercera razón, es la iglesia no es dadora hacia sus miembros. Tenemos iglesias cobrando por el uso de todo a los miembros, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué sucede? Se le cierra el mundo espiritual, y por eso Dios no respalda y Dios no trae el dinero por otro sitio. Número 4, esto es muy importante, porque el pastor tiene que estar al tanto de que hay una administración responsable de las finanzas del reino. No se debe gastar más de lo que entra. Hello. Si tenemos cuentas pendientes, no podemos meternos en una compra de cosas nuevas. O sea, no podemos, ¿entiende?, estar comprando el próximo piano más caro. Siempre, bueno, porque como el pianista quiere competir con otra iglesia o con otra iglesia de la ciudad, nada de eso. Si no hay dinero para un piano más caro, que siga tocando con el mismo piano. ¿Entiendes? Si no tenemos para cámaras más caras, seguimos con las camaritas pequeñas hasta que haya la plata. ¿Entiendes? Pero entonces no podemos estar gastando dinero en cosas que no tenemos, o sea, en cosas que pueden esperar. Pero hay cosas que no pueden esperar. Un ejemplo, si estás en un templo alquilado, el templo alquilado hay que pagarlo primero. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el teléfono o lo que sea. ¿Entiendes? Entonces, hay que ser responsable en la administración. Cuando no hay administración responsable de las finanzas del reino, no se debe gastar más de lo que entra. Más de lo que entra. A veces no hay que hacer un proyecto de reconstrucción o de esto o lo otro. Vamos a quedarnos con la misma alfombra, la lavamos, la limpiamos, ¿entiendes? Lo mismo. O sea, no tenemos que impresionar a nadie, porque entonces después, ¿para qué queremos hacer tantos gastos que eventualmente venga un problema? O perdamos el alquiler o perdamos el edificio porque el banco se lo tiene que llevar por razón de que no lo estamos pagando. Eso no es sabio. La Biblia dice, Jesús dice del hombre sabio, que antes de construir una torre se sentó y calculó los gastos a ver si podía terminar la torre. Y si sabía que la podía terminar, la empezó. Él le dijo, no sea que empiece la torre y no pueda terminarla y sea el hazmerreír del pueblo. Esto es administración. Y el pastor es responsable de estar detrás de la administradora o de quien esté a cargo de la finanza. Ahora, el pastor tampoco puede, en muchos casos, o sea, no puede estar dando los viajes que está dando Benejín, o los viajes que está dando Naum Rosario, o los viajes que está dando una iglesia que ya tiene 5,000 miembros, que tiene 1,000 miembros, o que tiene una buena administración, o que tiene un hombre o una mujer de fe, como lo soy yo en este caso. ¿Entiendes? O sea, no puede. O sea, el pastor no puede vestir de figurín porque quiere vestir como Hugo López o quiere vestir como Naum Rosario. No, o sea, tú tienes que ver
O sea, tú no puedes tirar la pata más allá de donde te da la sábana. Okay, porque se te va a enfriar el dedo grande. Es muy importante esto. Administración responsable de las finanzas. Y en algunos casos, si las finanzas se achican y por alguna razón hay que despedir a alguien con mucho amor, hay que hacerlo. No es fácil, pero a veces hay que despedir personal de la iglesia que no son totalmente, o sea, hay personal que es crucial que tú no puedes despedirlo. Otra cosa es también, muchas veces hay problemas en la iglesia, pero el pastor no quiere achicarse en sus gastos o achicarse en lo que recibe. Algo que yo hice en Chicago por muchos años fue que cuando hubieron retos económicos, que yo hice? Yo me achiqué el salario que recibía o no recibí salario, pero Dios me premió porque yo tenía fe, yo desarrollé fe para que le creyera a Dios. ¿Entiendes? Así que son cosas que se llama con sabiduría se edifica la casa. Yo creo que el problema económico muchas veces falta de sabiduría. No hay sabiduría en lo que estamos administrando las finanzas del Señor. Ese fue el número 4. Y podría hablar mucho en cuanto a eso, pero no quiero hacer esto muy largo. Ok, número 5, muy importante. ¿Por qué no hay suficiente finanza en mi iglesia? No hay gloria y no hay presencia del Dios que dijo, mío es el oro, mío es la plata. Yo he dicho por 41 años que el dinero no trae la gloria, pero la gloria trae el dinero. Dice en Ageo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y dice entonces, enseguida, mío es el oro y mío es la plata. Indicando esto, que la presencia del Señor es la que toca los corazones. La presencia del Señor es la que echa fuera el demonio de pobreza o el demonio de necesidad que Satanás envía para destruir los ministerios. Así que la presencia del Señor, ¿por qué razón, como le dije al principio, no faltaba el dinero? ¿Por qué razón en la iglesia primitiva? ¿Por qué razón nunca hubo una falta? Dice que no había necesidad, por la presencia de Dios que había. Era una iglesia dedicada a la oración, a la santidad, y como consecuencia de eso había finanza suficiente y nunca faltó nada. ¿Te estoy diciendo algo? Si lo quieres creer, ¿lo crees? Si no, no tengo más que decirte. Yo te puedo decir no lo que alguien me contó, no lo que leí en un libro, sino lo que hemos visto y oído y lo que yo he practicado. Y no es porque me llamo Rosario, es simplemente porque yo practico principios. Okay. Buscar la gloria del Señor y la presencia. O sea, que la gente se sienta cómoda, se sienta alegre, se sienta feliz. Cuando está la presencia del Señor, la gente alaba con libertad, canta con libertad y ofrenda y diezman con libertad. Ahora, la sexta razón por la cual no hay suficientes finanzas en mi iglesia. El dar y sembrar fuera de las 4 paredes es una ley fija para que vengan recursos a la iglesia. O sea, iglesias es todo hacia adentro, es todo hacia adentro. Deme, Jimmy, dame. Pero ellos no dan hacia afuera. ¿Entiendes? Hay pastores que ni ellos diezman, o sea, ni ellos dan su diezmo. Y no importa, ¿entiendes? Yo sé aún de pastores en países como Venezuela que en medio de la crisis económica que están, aleluya, me envían diezmo, me envían ofrenda. ¿Entiendes? Y yo no le paso factura a nadie, yo no llamo a nadie a pedir. Yo estoy diciendo lo que hacen alguna gente. Hay otra gente que en países prósperos donde no hay problemas económicos, no dan. Siempre están arrancados. El puertorriqueño dice están arrancados. ¿Sabe cómo habla el campesino puertorriqueño? Están arrancados. O sea, nunca tienen suficiente. No lo ven. O sea, hay que dar y sembrar fuera de las 4 paredes. Es una ley fija para que vengan recursos a la iglesia. Porque si la iglesia no tiene una salida, un outlet and inlet, una salida, tampoco se abre la válvula para que entre. La válvula para entrar se va a abrir cuando se abra la válvula para salir. Así que funciona esto. Querido, yo he visto esto. Claro, también eso indica que la iglesia usa el dinero para el evangelismo, usa el dinero para ayudar a los pobres en estas jornadas que hacemos del Evangelio Cambia, ¿entiendes? Usa el dinero para alquilar los buses, para ir al bautismo, para ver eso, y no le cobra a la gente, ¿entiendes? Cuando la iglesia hace eso, está sembrando hacia afuera. Y yo te garantizo, no me ha fallado
y nunca me va a fallar. Y estoy pidiendo que el Señor me dé 30 años para seguir, aleluya, probando esto. Así que el dar y sembrar fuera de las cuatro paredes es una ley fija para que vengan recursos a la iglesia. El dar, ¿entiende? El dar los diezmos, de diezmos. Y no tenemos ley fija en Maranata, ¿entiende? No se le manda carta a nadie, no se le obliga a nadie, pero es un principio. Yo me doy cuenta que los pastores e iglesias que están haciendo eso, aunque sea en países que no tienen una gran economía, nunca les falta. Siempre tienen y siempre sus iglesias están en buena salud. Entonces, estoy ya por terminar. El número 7 es, en caso de crisis económicas en la nación, algunos de estos principios van a ser muy difíciles observarlos. Pero en caso de crisis económica en la nación, como los que tuvimos en Estados Unidos en el año 2008, hay que hacer ajustes y cortes necesarios para enfrentar los gastos económicos del ministerio. O sea, no podemos seguir con la misma mentalidad de lo que teníamos antes. ¿Ok? Hay situaciones donde por alguna razón, la razón que sea, viene una crisis económica, los grandes dadores se van o se rebelan o lo que sea. Pero tú no puedes tener puesta la mirada en los hombres. Tú no puedes tener puesta la mirada en los grandes dadores. Y tampoco puedes tener un elitismo en la iglesia de darle privilegio a los grandes dadores. Trata a todo el mundo igual. Y yo te digo una cosa. Las ofrendas de la iglesia se tratan con respeto, se tratan con amor, se tratan con delicadeza, porque son las ofrendas del Señor. Quiero decirte algo con mucho amor. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, y para edificar la iglesia hace falta dinero. Y las puertas del infierno, las puertas de la pobreza no prevalecen contra ella. Eso indica que Jesús está comprometido con su iglesia. Pero muchas veces somos nosotros los líderes los que hacemos un cortocircuito y en un sentido somos los responsables de que no venga la prosperidad y la abundancia que necesitamos. No para no para malgastar, no para enriquecernos y no que haya abundancia para nosotros y necesidad para los que están afuera. Te estoy hablando con el corazón en la mano, no le estoy enviando este mensaje subliminal a nadie. Fue esta noche, estaba aquí, estaba orando, no tenía, y me puse a meditar y el Señor me dijo: toma estos principios y grábalo, hazlo un video y después también conviértelo en un audio y envíaselo a tus pastores. Los va a bendecir a ellos, los que escuchen esta palabra y la pongan por obras y sean lo suficientemente humildes aún para arrepentirse ante Dios. Si han violado estos principios uno por uno, yo voy a estar con ellos, los voy a bendecir y los voy a sacar de su predicamento económico para que ellos puedan hacer esta presión, porque no hay peor cosa que hacer la obra del Señor con presiones económicas. Las presiones económicas nos quitan la paz, las presiones económicas nos impiden orar y las presiones económicas nos pueden llevar a tratar de oprimir a la iglesia aún durante el tiempo de las ofrendas. Ok, mi santo hermano, ahora yo quiero orar por ti en el nombre del Señor. Padre, en el nombre del Señor, yo oro a favor de cada pastor y cada iglesia, Señor, que está oyendo este mensaje, Señor, estos principios. Yo pido, Señor, que venga la luz de la palabra, venga la luz del evangelio, venga la luz de la caridad, venga la luz de la revelación, Padre Santo, para que estos pastores sean mis hijos, sean otros pastores de cualquier otro ministerio, porque son principios generales y universales lo que estoy yo presentando. Yo vengo en contra, oh Dios, del espíritu de tacañería, del espíritu de irresponsabilidad, del espíritu de desorden, del espíritu de soberbia y de tratar de competir con alguien económicamente, Señor. O del espíritu, Señor, de desorden económico, Señor. El espíritu de avaricia también, oh Dios. Y yo desato sobre mis hermanos el espíritu dadivoso, un espíritu de revelación. Desato una fe sobre ellos, la fe de Dios, sabiendo que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Padre,
También yo oro, Señor, para que la voluntad tuya sea hecha, Señor. Señor, que cada uno que me escucha entienda la limpieza de mi corazón. Porque el Señor no quiere que nos falte nada. Ni Dios puede suplir todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, gracias. Haznos responsables a nosotros, los pastores principales y generales de cada iglesia, para que, oh Dios, asumamos responsabilidad. Aleluya. Y tengamos una vida de oración y de búsqueda, de ayuno y oración, para aún romper el espíritu de carencia y el espíritu de pobreza que viene a empobrecer a la iglesia. Así que, hermanos, y ahora yo los encomiendo a ustedes, a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los quiero y los amo mucho. Chao.